¿Qué quiso decir realmente Jesús con 70 veces 7 en Mateo 18:21? El poder transformador del perdón. En un pequeño pueblo de Israel, un hombre llamado Pedro que seguía a Jesús con todo su corazón. Era un discípulo fiel, pero había algo que lo atormentaba, las ofensas de su hermano. A menudo, su hermano lo había lastimado con palabras duras o con actos egoístas, y Pedro, lleno de dudas, comenzó a preguntarse cuántas veces debía perdonar. Era difícil, y pensaba que quizás había un límite para el perdón. Un día, mientras caminaban con Jesús por la orilla del mar, Pedro se acercó al Maestro con una pregunta que había estado rondando en su mente. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro pensaba que 7 era un número perfecto, un número que expresaba abundancia. Sin embargo, esperaba que Jesús le dijera algo más concreto, un límite, porque en su corazón sentía que era difícil perdonar tantas veces. Jesús, con una mirada llena de sabiduría, respondió de una manera que Pedro no esperaba. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Al decir esto Jesús estaba utilizando una expresión hebrea que simboliza un número infinito de veces mostrando que debemos perdonar sin límites, así como Dios nos perdona. Pedro, confundido, intentó comprender esas palabras. 70 veces 7 no era simplemente un número, era una cifra que significaba sin fin, sin límite. Jesús estaba diciendo que el perdón no tiene un límite, que no debemos poner barreras al amor y a la misericordia, porque el perdón de Dios hacia nosotros no tiene límites. En ese momento, Jesús les explicó el profundo sentido de su enseñanza con una parábola. El reino de los cielos. Comenzó Jesús. Es como un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, le trajeron a uno que debía una gran cantidad de dinero, mucho más de lo que jamás podría pagar. El siervo, desesperado, se arrodilló ante el rey y le suplicó: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». El rey, lleno de compasión, le perdonó la deuda entera, sin exigirle nada a cambio. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró a otro siervo que le debía una pequeña cantidad. En lugar de perdonarle, lo agarró del cuello y le exigió que le pagara inmediatamente. El otro siervo, con el mismo gesto de desesperación, le pidió perdón. «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». Pero el primero, sin compasión, lo metió en la cárcel hasta que pagara su deuda. Cuando los otros siervos del rey vieron lo que había hecho, se entristecieron profundamente y le contaron todo al rey. El rey, lleno de ira, lo llamó y le dijo: «Si yo te perdoné toda esa gran deuda, ¿cómo es que no pudiste perdonar a tu compañero? Ahora, te entregaré a los verdugos hasta que pagues toda la deuda». Jesús miró a sus discípulos y concluyó: «Así también hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Pedro entendió entonces que el perdón no era solo una acción, sino una actitud del corazón. No era una cuestión de olvidar lo que había sucedido, ni de ignorar las heridas profundas. El perdón no significaba que las heridas desaparecieran de inmediato, pero sí tomar la decisión de dejar de aferrarnos al resentimiento. Jesús les estaba enseñando que al perdonar a los demás, como Dios nos ha perdonado, abrimos nuestro corazón a la paz y a la misericordia divina. A partir de ese momento, Pedro comprendió que perdonar 70 veces 7 era un llamado a vivir en una constante disposición de perdón, porque en eso radicaba el amor verdadero y la reconciliación con Dios y con los demás. Jesús nos mostró que el perdón es una actitud que nace del corazón, y que nunca debemos dejar de perdonar, porque el perdón de Dios hacia nosotros es infinito y sin medida. Como discípulos de Jesús, aprendemos que perdonar no es solo un acto de generosidad, sino una respuesta a la inmensa gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo.
Y en cada momento de dificultad, cuando el perdón parece difícil, recordamos que Dios nos ha perdonado mucho, y que nuestra motivación para perdonar siempre debe ser el amor y la gracia infinita que Él nos ha dado. Amén. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal.